Bueno, la idea de esta clase es hablar de electrocardiograma patológico y para eso vamos a hablar sobre algunos aspectos generales como son el agrandamiento de las cavidades, los trastornos de la conducción, algunos conceptos básicos de arritmias y cardiopatía isquémica. Entonces recuerden, como vimos en clases pasadas, que en definitiva el electrocardiograma no es más que el registro de la producción de potenciales de acción y la conducción de los mismos en el corazón. Para eso se obtiene un registro electrocardiográfico con una nomenclatura establecida, que son las ondas de despolarización, como la onda P, correspondiente a la propagación de la despolarización auricular, un complejo QRS, que corresponde a la despolarización ventricular, y una onda T, que es la repolarización del ventrículo. Todo ello inscripto a través de un papel electrocardiográfico que en condiciones normales corre a una velocidad de 25 milímetros por segundo. Es un papel milimetrado que, como vimos, en el eje vertical se obtiene el voltaje y en el eje horizontal se mide el tiempo en milisegundos, registrado o censado a partir de distintas derivaciones que lo que hacen es detectar el registro electrocardiográfico desde el plano horizontal y el plano frontal. Cuando hablábamos del análisis del electrocardiograma, podíamos interpretarlo a partir de la frecuencia cardíaca, en base al ritmo, la presencia o no de onda P, la característica del complejo QRS y según la relación entre el intervalo PR y el complejo QRS y alteraciones del ST. En las clases pasadas hablamos de la frecuencia cardíaca, cómo podíamos obtener el dato de la frecuencia cardíaca y según el RR hablábamos de un ritmo que fuera regular o no. En este ejemplo, tenemos una frecuencia cardíaca que, como vemos, el RR es regular, por lo tanto podemos utilizar cualquiera de los métodos que vimos en la clase pasada. En este caso podemos utilizar el método del 300, en el cual obtenemos la cantidad de cuadrados grandes entre R y R, en este caso son 1, 2 y 3, o sea que la frecuencia cardíaca es de 100, o bien el método del 1500, que sería 1500 dividido la cantidad de cuadraditos chiquititos, que en este caso sería aproximadamente unos 15 cuadraditos, o bien la regla memotécnica de 300, 150 y 100. Por cualquiera de esos métodos mencionados obtenemos que la frecuencia cardíaca es de 100 latidos por minuto. Si evaluamos el eje eléctrico mediante el uso del método de los cuadrantes, podemos obtener las dos derivaciones perpendiculares entre sí, en este caso las más utilizadas de 1 y ABF. Vamos a ver que el complejo QRS en la derivación de 1 tiene una polaridad positiva y el complejo ABF también es positivo, por lo tanto, en los cuadrantes en los que coinciden que D1 y ABF son positivos, el eje podemos decir está preservado. Entonces, para empezar a hablar ya de agrandamiento de las cavidades, tenemos que hablar de crecimiento de las aurículas y de las hipertrofias ventriculares. Y recordemos que la magnitud de los vectores cardíacos va a estar en relación con el número de cargas eléctricas, es decir, la masa muscular. Por lo tanto, el incremento de la masa muscular lo que va a determinar es un aumento del voltaje de las ondas correspondientes y una desviación del eje hacia el lado de la cavidad que va a estar sobrecargada. La dilatación o la hipertrofia son consecuencias ya sea de la sobrecarga de volumen o de la sobrecarga de presión. Cuando hablamos de una sobrecarga diastólica, las aurículas o los ventrículos lo que van a recibir es un mayor volumen de sangre, mientras que en el caso de una sobrecarga sistólica, lo que el músculo necesita es mayor presión para vencer la resistencia al vaciado. Entonces el electrocardiograma lo que va a presentar es una alteración del voltaje y de la duración en los complejos correspondientes a las cavidades que se van a ver afectadas. En el caso del crecimiento de las aurículas tenemos que recordar que las aurículas sufren de manera exclusiva prácticamente un proceso de dilatación, es decir, que no hay hipertrofia auricular. Si recordamos, el vector de despolarización de la aurícula era un vector que se dirigía de derecha hacia izquierda, de arriba hacia abajo y de atrás hacia adelante. Como vimos, esta onda de despolarización no superaba los 0,25 milivoltios con una duración de hasta 0,12 milisegundos, que es una derivación de 2, mientras que en B1 veíamos una derivación bifásica, una onda bifásica, con una porción negativa final que superaba los 0,1 milivoltios. En este diagrama se representan los crecimientos atriales en el plano frontal. Tenemos en el eje de las ordenadas el tiempo de despolarización, en el eje de las ábsidas el voltaje. En el primer ejemplo, en el ejemplo es una despolarización normal donde vamos a ver
la despolarización de la aurícula derecha y la despolarización auricular izquierda con esta morfología característica que describimos recién. Recuerden que por la polaridad del vector resultante de la despolarización de la aurícula, la onda P va a ser positiva en todas las precordiales que ven la cara inferior del corazón, es decir, D2, D3 y ABF, porque están viendo la cabeza del vector, mientras que en ABR, es decir, desde el brazo derecho, estoy viendo la cola del vector y por lo tanto la onda P va a tener una inscripción negativa. ¿Qué sucede en el caso de que haya un agrandamiento de la aurícula derecha? En este caso va a haber una superposición temporal entre aurícula derecha y aurícula izquierda durante mayor tiempo y por lo tanto lo que voy a tener es un incremento en el voltaje de la onda P. Mientras que en el caso de que haya un agrandamiento de la aurícula izquierda, la duración de la onda P va a ser mayor y voy a tener una onda P que va a ser mellada. Es decir, que la onda P normal tiene las características que mencionamos recién, una onda P positiva en D2, D3 y ABF, con onda P negativa en ABR, y una onda bifásica en B1 con un componente terminal negativo que corresponde justamente a la cola del vector de despolarización de la aurícula izquierda. Ahora, cuando se produce un incremento en el tamaño de la aurícula derecha, lo que voy a tener es un mayor voltaje del vector de despolarización de aurícula derecha con un incremento en la onda P a nivel de B1, B2, o sea, un mayor componente positivo, fíjense, con respecto al componente negativo. En cuanto al crecimiento de la aurícula izquierda, en las precordiales izquierdas lo que voy a tener es un incremento del componente negativo, ya que aumenta el valor del vector, o sea, la flecha del vector de despolarización de la aurícula izquierda. Es decir, en el electrocardiograma, ¿cómo voy a detectar o cómo voy a diagnosticar un agrandamiento de la aurícula izquierda? En la derivación de 2, mediante una onda P de más de 0,12 segundos con una forma M o una onda P mellada, mientras que en las precordiales derechas lo que voy a obtener es un incremento, ¿sí? Una onda P ancha con la parte negativa más ancha y más profunda. ¿Cuáles son causas de dilatación de la aurícula izquierda? Una estenosis o una insuficiencia mitral, estenosis o insuficiencia aórtica, hipertensión arterial, miocardiopatía hipertrófica y la aurícula izquierda también puede estar dilatada en caso de fibrilación, pero en ese caso va a haber una desaparición de la onda P, como vamos a ver más adelante. ¿Qué sucede en caso de un agrandamiento de la aurícula derecha? Lo que voy a ver en la derivación de 2 es una onda P de más de 0,2, de más de 2,5 milivoltios, es decir, una onda P picuda o una onda P pulmonar, mientras que en la derivación B1 lo que voy a tener es una onda P con una porción inicial positiva de mayor voltaje. Entonces el signo más llamativo del crecimiento de la aurícula derecha es una onda P alta, más de 2,5 milímetros, en las derivaciones inferiores y un componente inicial en B1 alto, más de 1,5 milímetros. ¿Cuáles pueden ser causas de dilatación de la aurícula derecha? Fundamentalmente enfermedades pulmonares, ya sea por EPOC, hipertensión pulmonar, tromboembolismo de pulmón, neumotórax, enfermedades de las válvulas derechas, estenosis tricuspidea o estenosis pulmonar, o ciertas cardiopatías congénitas. ¿Qué ocurre en caso de crecimiento del ventrículo? Los ventrículos con mayor masa muscular se afectan en ambos sentidos, es decir, pueden dilatarse e hipertrofiarse o una de las dos cosas. En condiciones normales, si recuerdan lo que habíamos visto de la premisa del crecimiento de la onda R en la cara anterior, vamos a tener una onda R que va a ser de bajo voltaje en las precordiales derechas, mientras que la onda S se incrementa en las precordiales izquierdas, es decir, una onda R chica a nivel de B1 con un incremento a medida que nos acercamos a B5 o B6. En el caso de que haya una hipertrofia ventricular izquierda, como hay un incremento del tamaño del vector de despolarización del ventrículo izquierdo, lo que voy a tener es un mayor voltaje a nivel de las derivaciones precordiales izquierdas, lo que va a generar una mayor onda S en precordiales derechas y una onda R más marcada en las derivaciones izquierdas y una imagen especular en el caso de una hipertrofia ventricular derecha.
Entonces, como mencionamos recién, en el electro normal, la onda R en precordiales derechas B1, B2 y B3 es pequeña o incluso puede llegar a estar ausente en B1, pero se va incrementando progresivamente hasta alcanzar su valor máximo en B5. Y esto habíamos dicho es lo que se conocía como progresión de R en la cara anterior. Ahora, en caso de que haya un incremento de la masa ventricular izquierda, lo que voy a tener es una desviación del eje, como consecuencia de un aumento de la masa ventricular, y voy a tener una onda positiva más marcada en las precordiales izquierdas y un aumento de la onda negativa en las precordiales derechas. Es decir, al aumentar la masa del ventrículo hay un mayor voltaje de la onda R en derivaciones precordiales izquierdas, B5, B6, y una onda S profunda en las derivaciones derechas B1, B2. Esto se traduce en estos criterios electrocardiográficos para el diagnóstico de la hipertrofia ventricular izquierda, que son los criterios de Cornell y los criterios de Sokolov-Lyon. Estos son los criterios más frecuentemente utilizados. ¿Qué establece el criterio de Cornell? Que cuando la onda R en ABL y la suma de la onda S en B3 es más de 28 milímetros en los varones o más de 20 milímetros en las mujeres, estamos en presencia de una hipertrofia ventricular izquierda. Mientras que el criterio de Sokolov establece que una onda S sumada a una onda R en B5 o B6, según lo que tenga mayor voltaje mayor a 35 milímetros, estaremos frente a una hipertrofia ventricular izquierda. Fíjense que este es un método que tiene una alta especificidad, pero una baja sensibilidad. Entonces, si tomamos este ejemplo, vamos a tener onda R alta en B5, B6, fundamentalmente a nivel de B6, y voy a tener una onda S que va a ser profunda en B1, B2. ¿Sí? Si sumamos a través de los criterios de Sokolov-Lyon, vamos a ver que hay una hipertrofia ventricular izquierda. ¿Cuáles pueden ser causas de hipertrofia ventricular izquierda? En este caso, por ejemplo, una estenosis aórtica o causa muy frecuente una hipertensión arterial. En caso de una hipertrofia ventricular derecha, tengo que sospechar en cardiopatías congénitas como la tetralogía de Fallot, estenosis pulmonar, ciertas valvulopatías como estenosis o insuficiencia pulmonar o tricuspidia o mitral, hipertensión pulmonar, embolia de pulmón o causas menos frecuentes. ¿Qué es lo que voy a ver desde el punto de vista electrocardiográfico? Como dijimos antes, una imagen en espejo del patrón de la hipertrofia ventricular izquierda. ¿Y esto por qué? Porque lo que voy a tener es un incremento del componente del ventrículo derecho en el vector de despolarización, es decir, una desviación del eje hacia la derecha, ya que hay un incremento de la masa ventricular con ondas R altas en las precordiales derechas y una onda S profunda en las precordiales izquierdas, B5 y B6, con ligero aumento en la duración del complejo QRS. ¿Cuáles son los criterios diagnósticos para hipertrofia ventricular derecha? Entonces, onda R alta en ABR, un eje desviado a la derecha, una onda R mayor a S en B1, es decir, precordiales derechas, y S mayor a R en precordiales izquierdas, B5, B6, o bien un análogo a lo que serían los criterios de Sokolov, R en B1 más S en B5, B6 de más de 11 milímetros. Eso es con respecto a los agrandamientos de las cavidades, algunas generalidades. Ahora vamos a hablar de trastornos de la conducción, como son los bloqueos de rama, y nos vamos a centrar en el bloqueo de rama derecha y el bloqueo de rama izquierda. Es decir, en este caso la conducción auriculoventricular está preservada y lo que hay es una alteración de la conducción intraventricular a través de una de sus ramas, ya sea derecha o izquierda. Estos criterios electrocardiográficos de bloqueo de rama son generales, es decir, aplican tanto para la rama derecha como para la rama izquierda, y es importante que los recuerden porque les van a permitir una rápida detección de un trastorno de la conducción y después, según la morfología, poder orientarse si se trata de una rama derecha o una rama izquierda. ¿Cómo voy a encontrar el complejo QRS? Este complejo va a estar ensanchado. La duración normal habíamos visto que era de 0,06 a 0,10 segundos, pero en el caso de que haya un bloqueo, la duración del complejo QRS va a ser mayor a los 0,12 segundos. Va a estar alterada la configuración del complejo QRS,
ya que la señal eléctrica fluye por una vía que es diferente y anómala a través de los ventrículos y por lo tanto el complejo va a ser aberrante. Y por último voy a tener inversión de la onda T, es decir, una desviación de la onda T en dirección opuesta a la desviación principal del complejo QRS, y lo que se conoce como una repolarización oponente. Si recuerdan, los vectores de polarización ventriculares teníamos el vector 1 o septal, el vector 2 correspondiente a la pared libre y el vector 3 correspondiente a la pared basal. Como habíamos visto, gracias a que el sistema de Purkinje, que es una red de un tejido altamente especializado, coordina la despolarización de los ventrículos a una velocidad de conducción muy elevada, y eso lo que genera son ondas del complejo muy angostas y en forma de pico. Mencionamos recién, el complejo QRS mide de 0,06 a 0,10 segundos y un voltaje no mayor a los 3,5 milivoltios. Entonces, ¿qué sucede en caso de que haya un bloqueo de la rama derecha? ¿Qué implica el bloqueo de la rama derecha? Que la despolarización del ventrículo derecho se hará desde la rama izquierda hacia la derecha. Es decir, el primer vector septal va a ser normal, la activación de la pared libre del ventrículo izquierdo va a ser a través del vector 2 normal, pero la despolarización del ventrículo derecho se hace a través del septum interventricular como un salto de onda, como vector 3. Y la activación de las porciones basales del vector del ventrículo derecho por un vector 4. ¿Cómo se traduce esto en el electrocardiograma, este resalto de onda de la despolarización del ventrículo derecho? Con la siguiente morfología. Como dijimos, un complejo QRS que es más ancho, es decir, que mide más de 0,12 segundos, que tiene una morfología de RS-R', ¿sí? Que puede ser RS-R' mayor, minúsculas, las distintas morfologías, en donde en las precordiales derechas, es decir, B1 o B2, con una onda T negativa o bifásica. Mientras que en las precordiales izquierdas, es decir, B5 o B6, lo que voy a tener es una QRS con un empastamiento de la onda S y una onda T que es positiva. En ABR lo que voy a obtener es un complejo QR con empastamiento de la onda R y una onda T negativa, y una onda T con polaridad opuesta a empastamientos del complejo QRS. En estos casos el eje eléctrico va a estar desviado hacia la derecha. ¿Cuáles pueden ser causas de bloqueo de la rama derecha? Cardiopatías congénitas, miocardiopatía dilatada, enfermedad de Chagas, hipertensión pulmonar, estenosis pulmonar o estenosis mitral. En el caso de un bloqueo completo de la rama izquierda, por el contrario, la despolarización en este caso va a ser desde derecha hacia izquierda, ya que la rama izquierda está bloqueada. Por lo tanto, no se va a formar el primer vector de activación septal, se despolariza el ventrículo derecho por la rama derecha y algunos dipolos de activación alcanzan el ventrículo izquierdo como un salto de la onda. Los dipolos de activación se acercan a las precordiales izquierdas y se alejan de las precordiales derechas. El estímulo, como dijimos, no viaja por tejido especializado de conducción, sino que lo hace a través del tejido miocárdico, y eso va a provocar que el complejo QRS sea un complejo ancho y aberrante. Entonces, ¿cuál es la morfología del bloqueo de rama izquierda? De vuelta, voy a tener un complejo QRS ancho de más de 0,12 segundos, cuya morfología va a ser, a nivel de las precordiales derechas, B1 y B2, forma de QS o RS con una onda T positiva, una pequeña muesca en el inicio de la onda, perdón, eso a nivel de las precordiales derechas. En D1 y en B6, es decir, precordiales izquierdas, lo que voy a tener es una onda R sola o una onda R con una muesca en el inicio de la onda R, ¿sí? Que va a durar más de 0,08 segundos, y una onda T negativa o repolarización oponente, y a nivel de ABR QS con onda T positiva. La onda T va a tener polaridad opuesta a los complejos de empastamiento del complejo QRS, y obviamente el eje eléctrico va a estar desviado hacia la izquierda. ¿Cuáles pueden ser causas de un bloqueo de rama izquierda? Fundamentalmente lo que hay que descartar siempre que encuentro un bloqueo de rama izquierda es cardiopatía isquémica, una cardiopatía estructural como una miocardiopatía dilatada, una estenosis aórtica o enfermedades sistémicas como la hipertensión arterial, que genera una sobrecarga de tipo sistólica con agrandamiento del ventrículo izquierdo, y eso puede comprometer la rama izquierda.
Entonces, si analizamos este electrocardiograma, vamos a ver que tengo un complejo QRS que llama la atención porque es un complejo ancho y aberrante, es decir, mide más de 0,12 segundos. En este caso también llama la atención el hecho de que la onda T de repolarización es una onda T oponente. Si volvamos la morfología, en D1 tengo una onda R con una S empastada y una repolarización de la misma polaridad en la onda T. A nivel de las derivaciones precordiales derechas, es decir, a nivel de B1, lo que tengo es una onda RS-R' con repolarización oponente, y en las precordiales izquierdas tengo una onda R con una S empastada y mellada, y se preserva la polaridad de la onda T. Si analizamos esta morfología, podemos hablar de que se trata de un bloqueo de rama derecha, ya que se repite el patrón típico del bloqueo de rama derecha. En B1, como dijimos, una onda RS-R', y a nivel de D1 y a nivel de B6 tengo una onda S que es ancha, ¿sí? Es una onda S empastada. Entonces estamos frente a un bloqueo de rama derecha. Esto con respecto a los trastornos de rama. Solamente mencionamos el bloqueo de rama derecha, el bloqueo de rama izquierda, aunque les menciono que existen también los semibloqueos de rama, como el hemibloqueo anterior o el hemibloqueo posterior. Con respecto a las arritmias, se define como una arritmia cardíaca a cualquier ritmo cardíaco distinto del ritmo sinusal. Ahora, ¿cómo pueden generarse las arritmias? O sea, ¿cuáles son los mecanismos electrofisiológicos? Podemos hablar de alteraciones del automatismo cardíaco o bien alteraciones en la conducción. Dentro de las alteraciones del automatismo puede verse ritmos ectópicos o ritmos de escape, o bien alteraciones en la conducción, ya sea por bloqueos o bien por mecanismos de reentrada. Dijimos que hablábamos de arritmia, cualquier ritmo diferente del ritmo sinusal. ¿Y cómo definimos el ritmo sinusal? Como un ritmo regular, la regularidad estaba dada, recuerden, por el RR, que tenía que ser constante, es decir, regular, con una frecuencia cardíaca de 60 a 100 latidos por minuto, ya que si tenemos una frecuencia cardíaca menor a 60 hablamos de bradicardia, y una frecuencia cardíaca mayor a 100 hablamos de taquicardia. Con una onda P que, si recuerdan, la polaridad del vector de despolarización auricular tenía que ser positivo en las derivaciones inferiores, es decir, de 2, de 3 y ABF, y negativo en ABR. Cada onda P que se sigue de un complejo QRS con un complejo QRS angosto y un intervalo PR de 0,12 a 0,20 segundos. Esta es la definición y es importante que la sepan de lo que es un ritmo sinusal. Ahora, ¿cómo podemos clasificar a las arritmias? Y van a ver que esto es muy heterogéneo y varía en las distintas libros o en la distinta literatura. Podemos clasificarlo según el origen del impulso, según la frecuencia cardíaca, según la regularidad de la conducción, según el ancho del complejo QRS o según la presentación clínica. Con respecto al origen del impulso, podemos hablar de arritmias supraventriculares, es decir, por encima de la bifurcación de las de His, o arritmias ventriculares, por debajo de la bifurcación de las de His. Según la frecuencia cardíaca, cuando la frecuencia es mayor a 100, hablamos de taquiarritmias, o una frecuencia cardíaca menor a 60, hablamos de bradiarritmias. Según la regularidad de la conducción, hablamos de arritmias regulares o irregulares, y a su vez esa irregularidad puede ser irregularmente irregular, y el ejemplo clásico de esta irregularmente irregular, es la fibrilación auricular o una irregularidad de tipo cíclica. Según lo ancho del complejo QRS, hablamos de arritmias con un QRS angosto o supraventriculares, o bien un QRS ancho, que generalmente son de origen ventricular, y según la presentación clínica pueden ser arritmias paroxísticas o arritmias permanentes. Ahora bien, también podemos clasificar a las arritmias según su origen fisiopatológico, y podemos hablar de arritmias por alteración en la formación del impulso eléctrico, como arritmias sinusales, arritmias auriculares o arritmias de la unión auriculoventricular, arritmias ventriculares, o bien arritmias por alteración de la conducción del impulso eléctrico, como bloqueos o síndromes de preexcitación, o bien arritmias de tipo mixta. Solo vamos a mencionar algunas de las arritmias más frecuentes que seguramente las han escuchado, como es la trasistolia auricular,
que se origina en cualquier punto de la aurícula salvo en el nódulo sinusal. Es una onda P que se adelanta con una morfología diferente a la onda P sinusal, con un intervalo PR que va a depender del foco ectópico, que se conduce o que se sigue de un complejo QRS que es angosto y que tiene una pausa post-extrasistolia no compensadora. ¿Qué significa esto? Que si medimos los dos RR, este es menor, es decir, que la pausa no es completa. Luego tenemos las extrasístoles ventriculares, que tienen origen en cualquier punto del ventrículo, y vamos a ver que su morfología es ancha, se hace un complejo QRS aberrante, sin una onda P precedente, con un QRS, como dijimos, ancho y aberrante, porque no se conduce a través del sistema de conducción normal, como lo hace la extrasistolia auricular, sino por tejido no especializado, y en este caso la pausa post-extrasistolia es una pausa completa o compensadora, ya que si lo medimos son 2 RR completos. Pueden ser de origen monofocal o de origen multifocal. Cuando la frecuencia cardíaca es alta hablamos de taquicardia, y cuando el ritmo normal está acelerado hablamos de una taquicardia sinusal. En este caso el ritmo es regular, con una frecuencia mayor a 100 latidos por minuto, con una onda P de morfología normal. Cada onda P se sigue de un complejo QRS por un complejo QRS que es estrecho y un intervalo PR que va a ser constante. Uno de los ejemplos de taquiarritmias es el aleteo auricular o flúter auricular, que tiene una frecuencia rítmica de descarga de 250 a 350 latidos por minuto, y en este caso desaparece la onda P y lo que voy a tener son ondas F o dientes de sierra, que suelen conducir con un bloqueo fijo 2-1 o 3-1. Y en este caso el ritmo ventricular es regular, salvo este grado de bloqueo que puede ser variable. Como utiliza la vía de conducción normal, lo que voy a tener es un complejo QRS que puede ser estrecho. Otra de las arritmias irregulares es la fibrilación auricular, que es un ritmo que se describe como caótico. Habíamos dicho es un ritmo irregularmente irregular por definición. En general el complejo QRS es angosto, aunque a veces tiene una frecuencia de descarga tan elevada que puede producir un bloqueo, derrame y generar un complejo QRS aberrante, pero en general el complejo QRS suele ser angosto. Y en este caso también tengo ausencia de onda P y lo que voy a tener es una onda F, a veces no visible. Una de las causas o en qué situaciones se puede producir una fibrilación auricular, en casos, por ejemplo, de agrandamiento de la aurícula izquierda. Otro tipo de arritmias rápidas es la taquicardia ventricular. Esto es una arritmia grave. Es una arritmia que se genera a nivel del ventrículo con un ritmo regular o puede ser ligeramente irregular, con una frecuencia de descarga ventricular de más de 100 latidos por minuto. En este caso la onda P no es visible o se puede ver una disociación auriculoventricular con un complejo QRS que es ancho y aberrante, distinto del complejo QRS de base. En muchos casos, dado la alta frecuencia y la morfología del complejo QRS, es difícil diferenciarla de una arritmia con un QRS ancho por una aberración en la conducción, y por eso se utiliza el algoritmo de Brugada para poder detectar las taquiarritmias ventriculares. En este caso, el algoritmo lo que trata de establecer es diferenciar por criterio morfológico si realmente se trata de una taquicardia ventricular o si se trata de una arritmia con QRS ancho como consecuencia de un bloqueo de rama. Esto se los menciono nada más, cuál es la morfología para que se diferencie entre lo que sería una morfología aberrante por aberrancia, por un trastorno de la conducción, como por ejemplo morfología bloqueo de rama derecha o morfología bloqueo de rama izquierda, versus una aberrancia como consecuencia de una taquicardia ventricular. Luego tenemos arritmias que son hipoactivas, es decir, arritmias lentas como la bradicardia sinusal, ritmos de la unión o bloqueos auriculoventriculares. En el caso de la bradicardia sinusal es un ritmo de características normales, es un ritmo regular, pero con una frecuencia de descarga menor a 60 latidos por minuto. En este caso la morfología de la onda P es una onda P normal, en donde cada onda P se sigue de un complejo QRS, cuyo complejo QRS es angosto, y el intervalo PR es constante, que habíamos dicho era de 0,12 a 0,20 segundos. ¿Qué pasa en caso de que haya un bloqueo auriculoventricular de primer grado? En este caso lo que hay es una alteración en la conducción desde la aurícula hacia el ventrículo. Por lo tanto voy a tener un ritmo que es regular,
con una frecuencia cardíaca normal, una onda P de morfología normal, donde cada onda P sigue de un complejo QRS, pero lo que voy a tener largo es el intervalo PR, es decir, mayor a 0,20 segundos, y este alargamiento del intervalo PR es constante. Si se fijan, el complejo QRS es angosto. Esto es lo que se conoce como un bloqueo AB de primer grado. En el caso del bloqueo AB de segundo grado, MOVIX 1, también conocido como fenómeno de Wenckebach, lo que voy a tener es un ritmo auricular regular y un ritmo ventricular irregular. Tiene una frecuencia normal o lenta, hay una onda P, que es de morfología normal. Lo que veo es un alargamiento progresivo del intervalo PR hasta que una onda P se bloquea y no conduce hacia el ventrículo. Entonces va a haber un acortamiento progresivo del intervalo RR hasta que se produce la pausa y la morfología del complejo QRS es angosta. Luego tenemos los bloqueos auriculoventriculares de segundo grado o MOVIX tipo 2. En este caso tengo un ritmo auricular regular y un ritmo ventricular irregular con una frecuencia normal o lenta. La onda P es de morfología normal con un PR constante, pero periódicamente una onda P se bloquea, es decir, no se sigue de un complejo QRS. Y los complejos QRS son de morfología angosta. Finalmente tengo el bloqueo B de tercer grado, donde ritmo auricular y ritmo ventricular son regulares, pero con una frecuencia auricular normal y ventricular lenta. Y lo que voy a tener es una onda P normal, pero que está disociada del complejo QRS. Y este complejo QRS puede ser angosto o puede ser estrecho. Entonces, a modo de resumen de las bradiarritmias, tenemos bloqueo B de primer grado, donde tengo un PR alargado, es decir, mayor a 0,20, pero ese PR es constante y todas las ondas P conducen, es decir, que son seguidas de un complejo QRS. En el caso del bloqueo B de segundo grado, MOVIX 1, lo que voy a tener es un PR que se va alargando progresivamente hasta que una onda P se bloquea. En el caso del bloqueo B de segundo grado, MOVIX 2, lo que tengo es de manera paroxística una onda P que no conduce sin que haya un alargamiento previo del intervalo PR. Y finalmente el bloqueo de tercer grado, donde hay una disociación auriculoventricular y tengo las ondas P que descargan a un ritmo constante y los complejos QRS a su ritmo. Pero eso es con respecto a las generalidades de arritmias, y ahora vamos a hablar un poquito de ciertas generalidades de cardiopatía isquémica para ya ir dando un fin al tema de electrocardiografía. Entonces, como vimos en las clases de consumo miocárdico de oxígeno, es importante que conozcan o recuerden la circulación coronaria. Recuerden que las arterias coronarias son las primeras ramas de la aorta que se encargan de la irrigación del corazón. Tenemos una arteria coronaria derecha y una arteria coronaria izquierda que nacen de los senos aórticos justo por encima de la válvula aórtica y que dan sus ramas que irrigan ambas aurículas y ventrículos. Hablamos de dominancia del corazón, dado por la arteria que es la responsable de dar la rama descendente posterior del corazón, que se origina en el 80% de los casos de la arteria coronaria derecha. Y podemos hablar también de una circulación balanceada, cuando la arteria coronaria derecha irriga el ventrículo derecho y la porción posterior del septum interventricular a través de la rama interventricular posterior, mientras que la arteria coronaria de izquierda irriga el ventrículo izquierdo, finalizando en la cruz del corazón. En el caso de la circulación coronaria derecha, como dijimos, tiene su origen en el seno coronario derecho de la aorta ascendente, va a dar la rama del nodo sinusal en el 60% de la población, y esto es un dato muy importante que lo recuerden, va a dar la rama marginal derecha, rama del nodo auriculoventricular y la rama descendente posterior, que como dijimos en el 85% de los casos genera la dominancia coronaria derecha. ¿Qué es lo que va a irrigar en definitiva la arteria coronaria derecha? Que así es como se ve en una cinecoronariografía. Da la irrigación a la aurícula derecha, al ventrículo derecho en su gran parte, a la superficie diafragmática o a la cara inferior del ventrículo izquierdo, parte del tabique interventricular, al nodo sinoauricular en el 60% de los casos y en el 80% de los casos al nodo auriculoventricular. Con respecto a la circulación coronaria izquierda, nace del seno aórtico izquierdo, va a dar la rama del nodo sinoauricular solo en el 40% de los casos y se bifurca en dos grandes ramas que son la arteria descendente anterior y la arteria circunfleja.
La arteria descendente anterior desciende por el surco interventricular anterior hasta el vértice del corazón, donde comúnmente gira y se anastomosa con la descendente posterior, de ramas septales y diagonales. Luego tenemos la arteria circunfleja que sigue el surco coronario hacia la superficie posterior del corazón y termina poco después de llegar a la cruz. Y finalmente la rama marginal izquierda. ¿Qué es lo que va a irrigar en definitiva la arteria coronaria izquierda? La aurícula izquierda, la mayor parte del ventrículo izquierdo, parte del ventrículo derecho, 2/3 anteriores del tabique interventricular y en el 40% de los casos el nodo sinoauricular. ¿Cuándo se produce la cardiopatía isquémica? Cuando hay un desbalance entre la demanda de oxígeno y la oferta que ésta puede aportar. ¿Cuándo aumenta la demanda? En caso de contracción, aumento de la frecuencia cardíaca, aumento de la presión ventricular o aumento del llenado ventricular. Y la oferta va a depender de la dilatación coronaria y la permeabilidad de la arteria. Cuando hablamos de enfermedad coronaria tenemos que diferenciar entre tres términos importantes, que son isquemia, lesión y necrosis. Clásicamente se diferencian entonces de estas tres fases después de la oclusión de una arteria coronaria. ¿Qué representa la isquemia? La reducción del aporte de oxígeno al miocardio de menos de 20 minutos y es el daño que es de tipo reversible. ¿Cómo se va a manifestar en el electrocardiograma? Como una alteración de la onda T. Luego tenemos la lesión, que es aquella lesión que perdura en el tiempo, es decir, más de 20 minutos de deficiencia de oxígeno, que inicialmente es un daño de tipo reversible y que en el electrocardiograma se va a ver como un cambio del segmento ST. Y finalmente tenemos la necrosis, que es cuando la hipoxia dura más de 2 horas, es un daño ya de tipo irreversible y desde el punto de vista electrocardiográfico se traduce como la aparición de una onda Q patológica. Entonces, hablamos de isquemia cuando la hipoxia es de menos de 20 minutos de duración, se producen cambios a nivel de la onda T y es un daño de tipo reversible. Luego tenemos la lesión, cuando la isquemia es de más de 20 minutos de duración, se producen cambios a nivel del segmento ST y en esta etapa aún el daño es reversible. Y finalmente tenemos la necrosis, cuando la hipoxia se prolonga por más de 2 horas, donde aparecen ondas Q de tipo patológicas y el daño es de tipo irreversible. Sistema cardiovascular. Es un músculo que late y bombea sangre al resto del cuerpo en forma continua. Las coronarias suministran al corazón el oxígeno y los nutrientes necesarios para funcionar eficazmente. Y otras partes del cuerpo. En una persona sana, las paredes de las arterias son lisas y de un grosor uniforme. Sin embargo, con el tiempo, un nivel alto de colesterol circulante puede generar la acumulación de depósitos grasos denominados placas. A medida que la placa se deposita, la arteria se endurece, se estrecha y pierde flexibilidad. Esto causa una enfermedad denominada aterosclerosis. Cuando la aterosclerosis se desarrolla en las coronarias, la enfermedad se denomina enfermedad coronaria o CAD. Si la irrigación sanguínea se interrumpe seriamente, es otro término con el que se denomina el ataque cardíaco. Si la obstrucción de una coronaria supera el 90%, el riesgo de padecer un ataque cardíaco aumenta, y es prácticamente un hecho cuando la placa obstruye completamente la arteria. Otra forma en que la CAD puede incrementar el riesgo de un MI es al desarrollar un coágulo. Frecuentemente se puede producir una fisura en el lugar donde se deposita la placa. Cuando esto ocurre, la sangre puede coagularse o coaglutinarse en el lugar de la fisura. El alcance del daño producido por un MI depende de la gravedad y la ubicación de la obstrucción y la rapidez con la que se reciba el tratamiento médico. Entonces, cuando hablamos de isquemia, recuerden que los cambios, dijimos, se observaban a nivel de la onda T. Entonces, la isquemia puede diferenciarse entre una isquemia subepicárdica o una isquemia subendocárdica. Como recordarán cuando vimos el consumo miocárdico de oxígeno, la irrigación no es lo mismo desde el epicardio hacia el endocardio. Entonces, ¿cómo voy a ver estos cambios en la onda T? Cuando la isquemia subendocárdica
el tejido subendocárdico está isquémico y va a producir un retraso en la repolarización de dicha área. Entonces el tejido lo que va a generar es un vector de isquemia, que se aleja del área isquémica y apunta hacia el epicardio. Desde el punto de vista electrocardiográfico, esto se evalúa o se ve como una onda T que es alta y acuminada. Este esquema muchas veces es difícil de reconocer debido a que las ondas T normales son positivas, pero lo que hace sospecharlo, además de la clínica del paciente, es la morfología, ya que suele ser una onda T picuda y simétrica. En el caso de una isquemia de tipo subepicárdica, al estar el tejido subepicárdico isquémico, lo que se produce es un retraso en la repolarización de esta área y el tejido va a generar un vector de isquemia que se aleja de la zona isquémica y que apunta al subendocardio. ¿Cómo voy a ver esto desde el punto de vista electrocardiográfico? Como una onda T que es negativa, de vértices picudos y de ramas simétricas. En el caso de la lesión, los cambios, dijimos, se veían a nivel del segmento ST, y puedo tener una lesión de tipo subendocárdica o una lesión de tipo subepicárdica. En el caso de la lesión subendocárdica, se va a generar un vector que apunta hacia el área lesionada, es decir, que se aleja del epicardio, y se va a registrar desde el punto de vista electrocardiográfico como un desnivel negativo, es decir, un infradesnivel del segmento ST. Mientras que por el contrario, en el caso de una lesión subepicárdica, se va a generar un vector que apunta hacia el área lesionada y que se va a ver como un desnivel positivo o un supradesnivel del segmento ST. Esto en caso de una lesión de tipo subepicárdica. Y en el caso de la necrosis, ya dijimos que era un daño de tipo irreversible. Cuando esta isquemia miocárdica se prolonga, debido a la ausencia completa y continua de aporte de oxígeno, las células cardíacas anóxicas se lesionan de manera irreversible y mueren, y eso hace que se vuelvan eléctricamente inertes. O sea, lo que estoy perdiendo son vectores. Entonces, en el momento de la muerte celular, lo que se va a producir es necrosis e infarto del miocardio. Estas células que están necrosadas obviamente pierden su capacidad de génesis eléctrica y es un tejido eléctricamente inactivo, por lo que va a determinar un área que no produce los vectores de despolarización correspondientes. ¿Cómo lo voy a ver esto desde el punto de vista electrocardiográfico? Mediante ondas Q que son profundas o incluso complejos QS. Entonces, la presencia de una onda Q me habla de necrosis, es tejido que se perdió. Puede observarse complejos QR, y estas ondas R o R chiquitas explican la existencia de áreas zonas adyacentes a la zona de necrosis, dando origen a múltiples y pequeños vectores de despolarización. Cuanto más profundo es la onda Q, mayor va a ser el área de necrosis. Entonces, la presencia de un complejo QS lo que me indica es un infarto que ha sido transmural. ¿Cuáles son las características? Fíjense, este es un complejo QS donde perdí totalmente los vectores como consecuencia de un infarto de tipo transmural. ¿Cuáles son las características de la onda Q para reconocerla como una onda Q patológica? Ya que recuerden que en ciertas derivaciones puede existir una onda Q en B5 o B6, pero son de diferente morfología. Entonces, ¿qué criterios se utilizan para clasificar a las ondas Q como patológicas? Que el voltaje de la onda Q sea mayor al 25% del voltaje de la onda R, es decir, una Q de más de un cuarto de la onda R, que la duración de la onda R sea igual o mayor a 0,04 segundos, o que tenga una pequeña muesca o un empastamiento en la rama ascendente o descendente de la onda Q. Ahora, cuando yo estoy viendo estos fenómenos desde el punto de vista electrocardiográfico, es importante que estos fenómenos se den en una cara del corazón y no una derivación aislada. Y es por eso es importante saber qué derivaciones miran cada cara del corazón. Entonces yo sé que la derivación de 1 y ABL me permite ver la cara lateral del corazón, que las derivaciones de 2, de 3 y ABF me permiten ver la cara inferior del corazón o cara diafragmática. En B1 o B2 veo la cara septal, de B1 a B3 la cara anterior, de B1 a B4 la cara anteroseptal, de B5 a B6 cara apical y de B1 a B6 cara anterior extensa. Es importante entonces la correlación entre dos o más derivaciones que miren la misma cara para interpretar esos cambios electrocardiográficos como de origen isquémico
o como consecuencia de un infarto. Entonces, a modo de resumen, la cara inferior del corazón se ve desde las derivaciones de 2, D3 y ABF, la cara anteroseptal de B1 a B4, el septum interventricular en B1 a B2, la pared lateral alta D1 y ABL, pared lateral baja B5 B6, cuando se comprometen D1 a BL, B5 y B6 es toda la cara lateral del corazón, y finalmente de B1 a B6 hablamos de un infarto anterior extenso, estos generalmente son infartos de mal pronóstico. ¿Y por qué es importante conocer estas caras? Porque cada una de estas caras se correlaciona con una arteria responsable de su irrigación. Por lo tanto, si yo tengo una lesión a nivel de las derivaciones B1 a B2, que dijimos era la cara anteroseptal, tengo que pensar que la arteria comprometida es la arteria descendente anterior. Fíjense, la cara septal B1 B2. En el caso de la cara anteroapical, B2 B4 corresponde al territorio de la arteria descendente anterior. Luego tenemos la cara lateral baja B5 B6, que se corresponde a la arteria diagonal o arteria descendente anterior, este segmento. La cara inferior, dijimos de 2, de 3 y ABF, que corresponde a la arteria coronaria derecha, este territorio que está representado acá en verde agua. Y luego tenemos la cara posterior, que corresponde a una R grande en B1, B2 y B3 como consecuencia de un ST, un infranivel del ST recíproco que corresponde al territorio de la coronaria derecha. Por lo tanto, es importante conocer cada una de las caras y cuál es su arteria responsable de la irrigación, ya que nos permite interpretar electrocardiográficamente a partir de estos hallazgos cuál es la arteria comprometida. Entonces, vamos a ver un ejemplo, como para ir finalizando el tema del electrocardiograma. Si quisiéramos analizar interpretando o poniendo en uso todas las características que estuvimos viendo, podríamos definir la frecuencia cardíaca del electrocardiograma utilizando la memotecnia 300, 150, 100, ¿sí? O bien podríamos dividir la cantidad de cuadraditos grandes dividido 300 o 1500 dividido la cantidad de cuadraditos chiquititos para definir frecuencia cardíaca. Llama la atención que es un complejo QRS ancho, ¿sí? O sea que esto no es un ritmo sinusal, sino que hay un trastorno en la conducción por un bloqueo de rama. Pero si nos fijamos en detalle, lo que más debería llamarnos la atención es que tenemos una elevación del segmento ST, y como dijimos, para que esto pueda interpretarse como un cambio de tipo o de origen isquémico, lo que tenemos que ver es si se correlaciona con una cara del corazón, ya que ciertas patologías, como por ejemplo una pericarditis, en las que hay una inflamación de la bolsa que reviste el corazón, puede haber este tipo de cambios, pero son cambios más difusos, entonces nos descarta de alguna manera que el origen de estos cambios sean isquémicos. Entonces, si buscamos una correlación con una cara, podemos ver que tenemos comprometida D2, D3 y ABF, que es la cara inferior del corazón, y a su vez tenemos B5 y B6, que dijimos que era la cara lateral baja. Por lo tanto, este es un infarto de tipo inferolateral. Y lo que tenemos es una elevación del ST en la cara inferolateral. Eso a modo de resumen, como para que vean la utilidad o la aplicación de estos conceptos que vimos en la clínica. Entonces, fíjense, en este caso lo que tenemos es, se corrió la diapositiva, pero lo que teníamos está marcado acá en la cara de 2, de 3 y ABF, y en D1 y en B5 y B6 tenemos un infarto un supradesnivel del ST, es decir, una lesión subepicárdica en la cara inferolateral. La idea más que nada es que sepan en esta etapa de la carrera la interpretación normal de un electrocardiograma, cómo calcular la frecuencia cardíaca, cómo calcular el eje, y aunque no puedan definir el tipo de arritmia, poder identificar al menos cuando hay algún trastorno, ya sea por un trastorno de la conducción o por una alteración del segmento ST o una alteración de la duración del intervalo PR, que es algo que es patológico, más allá de poder ponerle el nombre y apellido a la patología de base. Bueno, nos vemos en la próxima clase.